Bienvenidos nuevamente al espacio de Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia. Esta es la clase número 18 y en esta oportunidad vamos a presentar unas declaraciones de Steven Greer. Ya hemos presentado una clase anterior, la del día de ayer, eh, la declaración de las tecnologías de seres transdimensionales, dimensionales. Una tecnología bastante impresionante y sobre todo la existencia de estos seres que ya se hablaba en los tiempos de Moisés, en los tiempos del Génesis, en los tiempos de los sumerios. Eso, como en las clases que ya te hemos presentado aquí, de las 16 y 17 clases anteriores, explicamos de manera arqueológica, de manera lingüística, cómo los Elohim hicieron participación directa en la evolución de la humanidad y la construcción de sus sociedades. Pero el punto aquí es no solamente estudiar lo que se hizo en el pasado, porque da la impresión de que ya estos seres no están. También ver cómo esto evolucionó y cómo el fenómeno ovni, el fenómeno de los extraterrestres, el fenómeno de la física y el fenómeno de la dimensionalidad y sobre todo el secreto, los secretos de estados, el servicio de inteligencia y todo lo demás, cómo manejan esta clase de cosas. No solamente hacia el pasado hay que dirigirnos, sino también hacia el presente y qué nos depara el futuro cuando se vaya desclasificando las noticias del fenómeno ovni. Sin más nada que agregar, voy a presentar en este momento un fragmento de 10 minutos de una entrevista que le hicieron a Steven Greer en el canal de YouTube Redacted, donde va a explicar que no todo es color de rosa, no todo lo que brilla es oro, y que hay operaciones clandestinas a causa de la extracción de tecnología de las naves estrelladas para no hacer programas para avanzar socialmente en una energía libre, en ayudar a la humanidad, sino hacer operaciones clandestinas con esta tecnología y llevar a un futuro militarismo total, usando como excusa el fenómeno extraterrestre como un enemigo, ya fuera del planeta, como excusa para hacer una unión militar contra este tipo de seres que al final sería un montaje de ellos mismos. Pero voy a dejar la entrevista de Steven Greer, ese fragmento en este momento, para que usted se dé una idea de eso. Vean. Entonces, ¿por qué crees que estos programas secretos de ovnis, estos programas de ingeniería inversa, estos programas de tráfico de personas, sean lo que sea, se nos están ocultando? Creo que hay dos grandes agendas aquí. Los pilares gemelos de este secreto es una de las tecnologías que se mantiene en secreto y solucionaría instantáneamente los problemas y la pobreza. Y energía ambiental también. Ahora piensa bien, ¿no es eso algo bueno? Bueno, no es algo bueno si eres parte de una corporación de élite global y de otra manera, que se puedan beneficiar del status quo del sistema, que estamos hablando de un poco de miles de millones de dólares aquí, estamos literalmente hablando de cientos de billones de dólares. Porque si mira lo que el Pentágono confirmó hace un par de años, y he hablado de pilotos, y he hablado con pilotos de F-18, la Marina, de Big Flyer, sobre cuando persiguieron al OVNI a la costa de San Diego en 2004. Y por cierto, tenemos 3.500 cuentas de pilotos como estos, 3.500. Pero lo que quiero decir es que en ese momento el Pentágono, yo tuve que admitir que era un objeto real, que no usaba jets ni cohetes, y le digo a la gente que cada vez que voy a una reunión con alguien en el Congreso, voy a mirar ese objeto que es un dispositivo de propulsión y energía alternativa. Eso significa que todo lo que estamos usando para ir al espacio, cohetes, jets, motores de combustión interna, plantas de energías que usan petróleo, gas, carbón, viento solar, geotérmica, son y han sido obsoletos durante un siglo, como la mayor parte de un siglo. Y por esa razón, esta es una de las mayores crisis existenciales de que enfrenta el planeta y también Estados Unidos, porque somos muy dependientes del petróleo, de las dictaduras. Y no tenemos suficiente para los 3.000 millones de personas que ni siquiera tienen energía para cocinar sus alimentos. Por cierto, con uno de esos 3.000 millones de personas en la Tierra que están hablando bosques tropicales, carbón, no tienen gas, no tienen electricidad como usted y yo. Todo este problema es artificial, es una construcción del poder y no es porque no tenemos la tecnología. Soy científico.
creo en las soluciones científicas y a estos enormes problemas, y les tenemos, eso es una buena noticia, porque la buena noticia es que todos deberían escuchar es que tenemos soluciones para esto. La mala y mala noticia es que la gente es despiadada y violenta y criminales. Lo han mantenido en secreto, con malicia y previsión. Y la segunda parte del secreto tiene que ver con que, bueno, vamos a llamarlo como el director de la CIA en 1953, el señor Smith, lo llamó el valor de la guerra psicológica, del tema OVNI. Ahora, ¿a qué me refiero? Hasta aquí el 99% de todas las coberturas de noticias, películas, sitios de internet sobre este tema plantean y presentan una amenaza procedente del espacio exterior que es extraterrestre. Esto es una tontería. Esas civilizaciones no son una amenaza. El problema son programas encubiertos que organizan operaciones hechas para parecer extraterrestres y que son una amenaza. Ahora, esto entra en una evaluación más amplia y tienes que bajar a la madriguera del conejo conmigo por un segundo. Eso es lo que te amamos de ti. Así es que por favor, está bien, dilo. Sí, en los años 80, algunos de los científicos más brillantes que he conocido en mi vida están en estos proyectos encubiertos trabajando en esquifes, que son instalaciones subterráneas con billones de dólares que han sido malversados del gobierno de los Estados Unidos, pero también de otras fuentes de tráfico. Tienes tecnologías que están entre 1000 y 5000 años por delante de cualquier cosa. Los tipos legales del Pentágono con los que me reuní tienen o que el presidente sabe, que el Congreso sabe. Ahora eso es peligroso porque es un grupo no regulado que hace todo tipo de actividades criminales, número uno. Pero número dos, son capaces de organizar operaciones tácticas para todos. Verlo parecería un evento extraterrestre. Demos un ejemplo. Mira, digamos que algunas de las incursiones en nuestro propio espacio aéreo clasificado, como las que acabamos de mencionar, en una zona restringida frente a la costa de California, esas fueron aeronaves de trabajo de Lockheed Snook, naves antigravedad. Esas no fueron extraterrestres. Las personas que han sido citadas, secuestradas en las mutilaciones asociadas con este tema, todas fueron realizadas por una unidad de guerra psicológica que representaba una amenaza desde el espacio exterior, porque quieren unir al mundo en una especie de guerra global militarista, estado totalitario, contra los extraterrestres de otro mundo. Ese es el plan de los 70 años con Carol Rosin, que está en mi equipo, que es la portavoz de Wernher von Braun, que inventó el intercambio de cohetes, Hitler. Queda claro que cuando vio ese documento en los años 70, que este era el plan, y Wernher von Braun dijo que sí, tenían que organizar una amenaza desde el espacio exterior para unir al mundo en torno a esa amenaza. Le habían lavado el cerebro a Ronald Reagan para decir que estas cuestiones en las Naciones Unidas. Él hizo ese comentario: nuestro trabajo para crear unidad en el mundo, será más fácil enfrentarnos a amenazas alienígenas común. Ese comentario lo hizo. ¿A quién le sirve esto? Y esto es una completa farsa. Sirve a personas hambrientas de poder que intentan acumular un gran poder, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, en torno a una falsa amenaza. Ahora, la razón por la que sabemos que es una falsa amenaza es que tengo personas en mi equipo que han estado en las unidades de abducción tácticas utilizando naves antigravedad artificiales, fábricas por la antigua empresa de mi tío, Nordstrom, Grumman, Raytheon, Lockheed y G. Sabemos quién está trabajando en ellos, sabemos dónde están sus plantas, sabemos cómo funcionan los dispositivos. Y cuando tienes esa capacidad entre 1 millón de personas, 1 millón, no creo que encuentres una persona entre 1 millón cuando iban a ver uno de estos objetos y ver las criaturas que usan, que son el arte escénico para secuestrar a la gente, todos pensarían que es extraterrestre o un extraterrestre, pero eso no lo es. Así que ahora la gente dice que esta es una historia más loca que la historia de los ovnis. Y le digo a la gente, en 1991, un alto funcionario de inteligencia se acercó a mí, soy un médico joven, y me dijo que si le dices a la gente la verdad, es menos creíble que la ficción que todos creen, porque es más extraño. Y dije, bueno, sí, lo sé. Y es un gran problema esto, porque sería fácil seguir con la narrativa, que es la narrativa falsa, por la que tienen estos dos pilares del secreto que mantienen la tecnología alejada de beneficio de nosotros, la gente. Y por cierto, esto es, si eres una persona ambientalista de izquierda, del Partido Verde o un libertario, este es tu sueño, tener una caja como tu bomba de calor o más pequeñas que pueda hacer funcionar tu casa, tu automóvil, tu fábrica, tu negocio sin costos de energía.
de lo que se llama el campo de energía de punto cero vacío cuántico, con el que, por cierto, Tesla se topó a principios del siglo XX. Así que creo que este es uno de los más grandes problemas. Aquí es que hay que conectar los puntos en los que hay que tratar de hacer más rápido posible esto. Aquí la cuestión es que sería, ¿cuál sería la razón de peso para tal secretismo extremo que entre 1956 y el 60 Eisenhower perdió el control de vista de estos proyectos? Es porque en 1954 rompieron el código de lo que se llamaba el control de gravedad, antigravedad. Tenían estas tecnologías energéticas gratuitas y descubrieron que las industrias fascistas simplemente decidieron globalmente que no queremos que esto salga a la luz. Ellos tienen más poder que el gobierno de los Estados Unidos y francamente mucho más, y tienen mucho más dinero en Agrate. Y también pensaron que en el futuro, si realmente vamos a poder construir el complejo militar industrial y en su forma excedente, no militar legítimo, estos tipos no son amigos. Entonces la forma de hacerlo es tener una amenaza mayor que la Unión Soviética o los terroristas o lo que sea. Mi gran preocupación a medida que este esfuerzo de divulgación cobre fuerza y se haga oficial a través de investigaciones y audiencias y lo que está sucediendo en Washington, en este momento van a ser secuestrados por esta narrativa falsa. Y en 1999 escribí un artículo que puede verlo en nuestro sitio web que se llama Cuando la divulgación sirva al secreto, por lo que la divulgación que quieren hacer es falsa y uniría al mundo en una especie de junta militar, derecha o dictadura, derecha, y eso es lo que tenemos que evitar. Pero este es un tema muy delicado porque todos... Bueno, ¿quién ha ido a ver la película de Alien o Independence Day? ¿O ha buscado en Google este número de internet? ¿O ha asistido a conferencias sobre ovnis? ¿O ha leído libros sobre esto? El 99% de la información que contiene, sin saberlo, en la mayoría de los casos, es una puesta en escena de eventos falsos que retratan actividades extraterrestres cuando no es así. Está retratando las actividades de esta organización criminal que tiene los medios para engañar muy fácilmente. Ahora, en el Pentágono lo llamamos una indicación y advertencia engañosa, pero en la cultura pop lo llaman la bandera falsa. Y ya sabes, las banderas falsas ocurren todo el tiempo. Nos topamos con la guerra de Irak debido a información falsa sobre armas de destrucción masiva. La guerra de Vietnam, por ejemplo, que se amplió enormemente porque organizamos y exageramos un ataque a nuestros buques de la Armada. Mi padre era una de la Armada en el Golfo de Tonkin, así que este tipo de manipulación, lo que ha sucedido históricamente, viene de lo más importante. La gran manipulación, esto es con lo que tenemos que tener mucho cuidado porque realmente es preferible continuar con el secreto a francamente la guerra de los mundos o la tercera guerra mundial. Así que creo que este es un tema muy serio que debe abordarse, se hablará de ello y hay que hacer hervir muy rápido esto. Ahora, porque lo sé, porque estoy en Washington todas las semanas. La Cámara ha aprobado desde el liderazgo de la audiencias abiertas sobre esto y estoy trabajando con algunas de estas personas en el Senado ahora. Sabe que se está llevando a cabo una operación ilegal y aprobó en el comité un proyecto de ley de amnistía que hemos estado solicitando desde Clinton, desde 1994 como presidente. Esta es una gran noticia porque ¿qué significa? Recomendaron y aceptaron que haya un periodo de amnistía para que los denunciantes de muy alto valor que puedan haber realizado actividades delictivas, y estamos hablando en el caso del presidente de una compañía Fortune de 100, que para mí es el estilo libre que podría presentarse sin penalización, procedimiento o incautación de sus activos. Si se sinceran y lo revelan total y honestamente, ahora la razón por la que debemos hacerlo es que el ojo por ojo dejará ciego el mundo entero. Si lo haces y presionas el botón nuclear sobre tu adversario, el gobierno de los Estados Unidos, Gran Bretaña y todos los demás países, este grupo los tiene superados en términos de tecnología. Así que tienes que hacer esto de una manera muy cuidadosa. Hay gente muy buena en ese mundo negro y legal que quieren salir del frío. Estoy trabajando con ellos y varios de ellos han sido, bueno, usted apareció en su divulgación más recientemente, muy bien. Bien, de repente fue muy rápido, de repente fue muy confuso. En este momento voy a tratar de explicar un poco qué fue lo que trató de decir Steven Greer en palabras más ilustrativas. En 1947, y así sucesivamente, se creó un proyecto para recoger fragmentos de naves estrelladas no humanas para su estudio. Y obviamente limpiar la escena como si eso no hubiera pasado.
Estas operaciones llevaron al estudio de ingeniería inversa de servicios militares secretos y así ver, estudiar, crear sistemas de antigravedad, sistemas de invisibilidad, sistemas de tecnología y de energía libre, cómo estas máquinas operan. Y esto más o menos llevó de 1947 hasta nuestro tiempo, el 2024. Han pasado 77 años y estas operaciones han sido clandestinas. Han sido incluso en el desconocimiento de ministros, congresistas, incluso de los mismos presidentes. A causa de las desclasificaciones de David Grosh en el 2023 y en el presente 2024, se quiere llevar a desmantelamientos de estas operaciones y saber realmente qué es lo que está pasando porque están tan ocultas estas operaciones que ni siquiera altos cargos del gobierno estadounidense y de otros países no saben de esto. Y en esa entrevista, si usted lo ve de manera completa, lo voy a dejar en la descripción de este video, esta, tanto la otra que hicimos del video anterior, se va a dar cuenta de la magnitud del problema que hay con esto. ¿Por qué? Porque existen llamadas operaciones clandestinas. Las operaciones clandestinas básicamente es presentar seres aparentemente extraterrestres a los seres humanos y empezar a hacer operaciones encubiertas para crear un colectivo predispuesto a que los extraterrestres son malos y que necesitamos unirnos en pos a luchar con esta nueva amenaza. Recuerde que existen la amenaza, crean el problema, muestran una aparente solución y la gente, al ver en la desesperación colectiva, aceptan cualquier tipo de solución que se le presente en los medios de comunicación. Y esto sería como que el plan ideal para terminar de unir y llevar como un orden mundial, un militarismo total, fuera de cualquier tipo de teoría de conspiración. Esto es lo que se está hablando realmente cuando se habla del fenómeno OVNI en la actualidad y hay que actualizar estos datos. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente porque no todo lo que se habla del fenómeno OVNI tiene que ver con seres de luz, Federación Galáctica, mensajes de amor, mensajes de paz, que ya lo vamos a rescatar, que ya van a ir a la quinta dimensión, todo ese tipo de cosas porque hay en paralelo ciertas operaciones extraterrestres y bien puede que estos sean más bien experimentos de estos servicios de inteligencia ultra secretos que ni siquiera los Estados Unidos saben para ver cómo se comportan las personas a nivel social, entre ellos un comportamiento sumiso religioso, donde ya ven a estos seres como salvadores y que nos va a salvar de los problemas mundiales que aparentemente los poderosos nos dominan y nos han hecho creer. Y aquí se crea la confusión. ¿Qué extraterrestres son buenos? ¿Qué extraterrestres en realidad no son extraterrestres, sino son creaciones de estas operaciones clandestinas? ¿Cómo saber discernir eso? Aquí como última parte de esta exposición podemos ver ciertos requerimientos que Steven Greer explica. Punto uno, protección a aquellas personas que vayan a declarar que hayan participado sin querer o queriendo en estas operaciones, sin tener el miedo de que por haber hecho cosas ilegales, lo vayan a meter preso, le vayan a incautar todos sus bienes, etcétera, bloquear cuentas bancarias. Necesitan como una clase de protección para que ellos tengan la libertad de expresar esto, porque muchas veces hay potenciales declaradores de estos fenómenos, pero por miedo y amenazas de poderes de arriba, no hablan. Y hasta que no hablen en congresos bajo declaración jurada, no se va a poder avanzar en los fenómenos de apertura a una desclasificación mucho mayor. Y Steven Greer, desde los 90 ha estado propiciando este tipo de encuentros. Incluso en el 2001 está el proyecto Divulgación o Disclosure. Lamentablemente, eso no avanzó como tal por el tema del atentado del 11S. Otro punto que pide, o lo que se pide, es desmantelar estos proyectos ultrasecretos que son ilegales, hacen operaciones ilegales. Toda la base criminalística que usted se puede imaginar, ellos lo hacen. Lo solamente no lo voy a decir aquí. Usar estas tecnologías para el bien de la humanidad, en vez de ser de una operación bélica, usar energía libre para crear hospitales, para crear escuelas, para alimentar toda una ciudad, para transporte.
Pero como él explicó ahí, eso no interesa porque hay miles de millones de dólares, trillones de dólares invertidos en petróleo, todos los derivados del petróleo, de energía que no es renovable. Y obviamente, de la noche a la mañana, si presentan una tecnología así tan buena, simplemente la van a dejar, la van a abandonar, no van a invertir y la van a ocultar. Apertura espiritual ante una mayor cosmología como seres interestelares. Nosotros pertenecemos bajo una organización mucho más grande, cósmica. Hace mucho tiempo atrás, el planeta fue aislado o por distintas razones. Aún así, siguió el contacto extraterrestre. ¿Qué sucede? ¿Cuál, ¿Por qué nosotros nos pertenecemos a esa cosmología mayor? ¿Por qué no tenemos contacto con esos otros seres? ¿Por qué no pertenecemos a esa ONU intergaláctica para también nosotros proporcionar ayuda a las decisiones del cosmos y esas cuestiones que puedan pasar allá afuera? ¿Qué nos frena en el avance? Son varios puntos que analicé. Primero, nuestra propia maldad, la desinformación a todos estos temas. Y es por eso que, por ejemplo, se crea este tipo de series para dar por lo menos un acercamiento de las informaciones de investigaciones que ya se han hecho en Estados Unidos de hace muchos años, pero por ejemplo aquí en la parte del lenguaje en español no se ha llegado de manera más actual, sino que tenemos información reciclada. Por eso hay que llevar a conocimiento de causa no solamente el pasado, del tema de la Biblia, el tema del hebreo, sino también del presente, cómo está en la parte física, en la parte militar, la física cuántica, cuál es la parte espiritual de todo este tipo de cuestiones, etcétera. Tenemos malos líderes, obviamente, mentalidad bélica, es decir, siempre al descubrir una nueva tierra tenemos una mentalidad de que queremos conquistarla o la queremos bombardear o queremos hacer sumisión a los habitantes de esa nueva tierra. Obviamente, si tenemos esa mentalidad como población, al ir a otros planetas, al querer avanzar a más fronteras, vamos a tener esa mentalidad de conquista en vez de una mentalidad de diplomacia, si es que hay otros seres afuera que nos quieran recibir. Hay una profunda propaganda social de invasión, eso lo vemos tener en películas, en chistes, etcétera, donde si ven en las películas, todos estos seres nos van a invadir y siempre los protagonistas, el norte o la humanidad, son los héroes que nos van a salvar de la amenaza extraterrestre. Hay una profunda propaganda intencional para predisponernos a no recibir o no ver con buenos ojos este tipo de temas, por el desconocimiento y por el miedo. Precisamente es el siguiente punto, que sería el miedo. También hay una profunda ridiculización aún en el tema, sobre todo en los aspectos religiosos o los aspectos más culturales, en el sentido de que eh, todavía se hace una burla a aquellas personas que creen en extraterrestres. Pero eso ya está pasando con la información de las redes sociales. Ya esto no es una burla, tanto así que ya se habla en un congreso estadounidense. Por otra parte, hay una predisposición religiosa que estos demonios son, o estos seres son unos demonios. Que eso no son seres creados por Dios. Esos son demonios que describe la Biblia y que vienen aquí a hacerse pasar por Dios y que nos va a desviar de la fe. Y quieren hacernos creer de que estos son los dioses reales para desviarnos la atención a la adoración al Dios real. Este es un argumento muy cincelado en la mente de los creyentes o de los cristianos, de, de, de la mayoría de los practicantes religiosos, que al no aceptar de que no somos los seres o los únicos seres en el universo, que somos los únicos que, fuimos creados por Dios, todo lo que pueda sonar extraterrestre es del demonio o creación de los mismos seres humanos. Y resulta ser que aquí hay una mezcla entre el trigo y la cizaña, porque efectivamente, como dice Steven Greer, hay una creación artificial de avistamientos ovnis y de seres, pero eso no quiere decir que eso es creación humana, sino que esto viene derivado del estrello de estas naves y a su vez de la existencia de seres que nos llevan literalmente millones de años de adelanto. Y hay ciertas jerarquías de poderes allá arriba. Pero hay una profunda idea religiosa de grandes canales de YouTube donde promueven el hecho de que nosotros somos los únicos seres en el universo, en el cosmos, y que no hay seres extraterrestres afuera que también puedan buscar una
un tema espiritual, que puedan conectarse con Dios. Buscar versículos para apoyar una idea tan loca como que hayan otras especies en otras galaxias. Estas son mentiras del diablo para engañar a la humanidad y desenfocarles de lo que realmente es importante. En mi opinión personal, y salvando a la Biblia de responsabilidad de este comentario que voy a hacer ahora, me atrevo a decir que las apariciones en el cielo de ovnis y discos voladores y testimonios de personas que supuestamente han hablado con seres extraterrestres y demás simplemente son un engaño del diablo. Estos son demonios que toman apariencias de objetos y seres espaciales para engañar a la humanidad. Recordemos que los demonios también pueden causar milagros, así como sucedió con los magos de Egipto. Creo que muy posiblemente el anticristo, como un representante satánico, usará la excusa de los extraterrestres para explicar la desaparición de millones de cristianos que serán arrebatados al cielo cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Solamente que obviamente que el tema extraterrestre choca directamente con las ideas religiosas implantadas en este mundo. Ya depende de la persona y entran los otros puntos. Hay una falta de interés de los asuntos cósmicos con respecto a los extraterrestres. Hay una falta de interés en el tema de la conciencia o de la elevación de la conciencia. Hay una falta de interés personal, aunque parezca inútil. El hecho de que usted se interese por estos temas, aunque no lo hable con otras personas, ya es un avance, porque es una preparación para irnos de alguna forma quitando de ese colectivo, de esas ideas plantadas como cizaña de estos temas, y usted puede ser libre a tener criterio propio a la hora de investigar y continuar en avanzar en el descubrimiento de estas cosas. Y esto hará una bola de nieve, hará una profunda bola de nieve con respecto al tema de los alienígenas, los extraterrestres y sobre todo no, el tema no tratarlo, no, son tecnologías o son naves de energía libre. ¿Cómo haremos para tener esa tecnología nosotros? Ese es un pensamiento muy militar. Hay que llevar la conversación más allá de eso y ver cómo nos involucramos a nivel espiritual con respecto a todos estos temas. Y es difícil, hay que informarnos. Todos los videos que he realizado hasta ahora, hay información en la descripción de los videos para sustentar dicha información y contextualizarnos un poco de dónde estamos parados como humanidad con respecto a otros seres intergalácticos. Voy a dejar el tema hasta aquí. Todos los videos que he realizado de estas clases las vas a encontrar en esta lista de reproducción. Dale ahí, porque ahí va a estar toda la explicación de manera pausada de el fenómeno extraterrestre, pero también de lingüística, la Biblia, desmontar creencias y muchas otras cosas más. Mi nombre es Simón Guardia, bienvenido a Proyecto Orión y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.